Los siguientes intervinientes ya conocen a Luis Enrique, que lo procedemos a llamar para que se incorpore cuando pueda. Les presento en primer lugar a José Luis Nores. José Luis Nores es socio de Pricewaterhouse. Él es abogado, es muy buen abogado, es uno de los mejores especialistas, si no diría en el mundo privado, es el que más sabe de contratos y por eso está hoy aquí con nosotros. Yo, la verdad que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, hemos trabajado juntos en más que algunos asuntos, ¿no? En algunos ha salido bien, en otras veces, pues, desgraciadamente, ocurre esto de la lotería judicial, donde desgraciadamente acabamos de tener malas noticias, ¿no? Pero otras veces han sido muy buenas y seguro que volverán a ser muy buenas muy pronto. Es para mí un honor presentarles a José Luis Nores, que yo creo que él va a empezar, vamos a hacer, para que sea dinámico, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un turno de intervención aquí ya tenemos por fin a que debe de haber salido ardiendo el ayuntamiento. Una caseta. Bueno, pues lo que vamos a hacer es dándoles la palabra con total libertad. Ustedes, saben ustedes esto que ocurrió en el Ateneo, ¿no? Hubo una célebre conferencia en el Ateneo en la que hubo un solo público, una sola persona en el público y un conferenciante. Y no era tan animado como van a ser en esta mesa y allí el público acabó durmiéndose. Y entonces el ujier del Ateneo se dirigió a este hombre del público y vio que estaba completamente dormido, ¿no? Y entonces fue al conferenciante y le preguntó: ¿qué prefiere usted? ¿Que le despierte para que le aplauda o salir por la puerta de atrás? Y él, con amplia astucia y conocimiento del terreno, prefirió salir por atrás. Bueno, para que no pase eso hoy aquí, que ustedes han tenido una sesión durísima, lo que vamos a hacer, si os parece, hacemos un turno de 15-20 minutos por persona, libremente tal, y luego pues libremente intervienen ustedes, vamos a darles la palabra para que pregunten. Yo creo que ya han salido temas muy interesantes, vamos a darle mayor tiempo a José Luis, no por nada, sino porque los otros han tenido ya intervenciones, entonces yo creo que lo más sensato es eso, si te damos 20 minutos y luego los demás 15 minutos, pero vamos, con total libertad. Y a ver si el público puede intervenir, que seguro que nos tienen muchísimas cosas que decir o preguntar. Pues tienes la palabra. ¿Necesitas un momento? Buenas tardes. Primero, buenas tardes y muchas gracias por la inmerecida presentación, fruto de la amistad y no de la realidad, ¿no? De lo que ha dicho. Pero, perdón, no, que decía que buenas tardes y que agradecía las palabras de Jesús sobre mí, pero que decía que eran más fruto de la amistad profunda que nos une hace muchos años, más que de la realidad de sus comentarios. Yo estaba intentando abrir una pequeña presentación que servía de base casi a la mesa en su conjunto. No sé si mientras abro, quizá Luis, o quiere alterar el orden, como estime. Estoy intentando abrirla. Si no, le damos la palabra a Luis Enrique, que además seguro que nos va a despertar a todos. No, lo cual es necesario. es que la capacidad de inventar de un político es limitada, vamos, no tiene... Y lo que hablábamos esta mañana, medios propios, pues ya me la querían colar por otro lado. Como no le pueden encargar una caseta a una de las empresas municipales, pues le cedemos el uso. Estamos viendo la propuesta, que como que le cedéis el uso, y pone en el acuerdo, propuesta para mañana, acuerdo. La caseta se abrirá de 13 a 3 de la mañana. Estará expuesta a la lista de las alergias. El restaurante, digo, pero es que esto ya es el contra, lo que le hacen es encargarle el bar, para que ella lo contrate. Una empresa... En fin, yo recuerdo a todos los ponentes que se están grabando las intervenciones. Y yo les pediría, por favor, que fueran comedidos, porque me veo dando clases en la Universidad del Verano del Peñón de Alborán, como... a cuyo término municipal estaré yo de secretario, como te llamas.
No, bueno, esto es. Bien, bueno, brevemente, en la línea que nos marca Jesús para que tengamos tiempo después de debatir. Yo algunos principios o algunas reflexiones generales en torno a los criterios de adjudicación, porque es un tema que igual que sucede con esto de los medios propios, también aquí hay campo para interpretar y va a haber que esperar también las posiciones de los tribunales, tanto de recursos, juntas consultivas y demás, porque el concepto de vinculación con el objeto del contrato da también para unos debates más que importantes. Bien, es verdad, la contratación, y aquí coincidimos todos, que la contratación no puede ser ya un fin en sí mismo, que además hay que anudarle otro objetivo. Pero también vais a coincidir conmigo que el fin principal de la contratación es proveer a la administración de obras, de servicios y de suministros. Está el objetivo. Después, si cumplimos otro, pues bien, pero que el objetivo principal no puede ser más que este, ¿no? Y no es broma, pero es que veía la ley, una ley que se ha publicado el 17 de enero, la ley de apoyo, la que garantiza los derechos de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. También los pliegos de cláusulas administrativas podrán establecer la preferencia de la adjudicación de los contratos a aquellas empresas que tengan programas de protección del colectivo. Bien, esto está bien. El apartado 3, 4 ya es más complejo, porque introduce una prohibición de contratar, una norma autonómica. La Administración de la Junta de Andalucía no formalizará contratos, es decir, en el fondo es un eufemismo, es una prohibición de contratar con aquellas empresas sancionadas administrativamente o condenadas por atentar contra o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias contra este colectivo. Bueno, mi pregunta, si cada norma autonómica, cada concejal del área, empieza a meter criterios porque tienen una remota conexión con el objeto del contrato, pues nos vamos a encontrar con una situación que va a ser tremenda. Sí, ¿qué ha hecho usted? Mire, he comprado unos productos ecológicamente, vamos, las peras, y las maderas de consumo responsable, vamos, no ha trabajado nadie que no esté dado de alta en Brasil, en el Amazonas, en cortar madera. Y además todo el barrio colocado, todo el barrio, vamos, homosexuales, no homosexuales, altos, bajos, y ha hecho usted la obra, hombre, coño, ¿qué quiere? ¿Que haga la obra también? No, la obra eso ya la hará. Pues vamos a empezar. Usted haga la obra, Y además, si se puede, y con ese objeto, si usted puede, vamos a cumplir otras finalidades. Vamos a utilizar estratégicamente la contratación. Pero como yo digo, por favor, haga la obra, porque me estoy viendo que mayoría no es una cuestión de broma, porque yo recuerdo en un ayuntamiento donde una obra de 200 millones de pesetas, pues el alcalde se empeñó en que él tenía que hacer contratación socialmente responsable y contrató a todo el pueblo allí y lo hizo por administración. Y claro, la obra todavía no se ha acabado. Yo me fui de ese pueblo en el 2009. Ha tenido que reintegrar las subvenciones, las ayudas y sin hacer la obra. Cuando yo le decía al alcalde, licita la obra y con las bajas que obtengamos hacemos proyectos complementarios que se puedan incluir y justificarlas. Y en esos proyectos complementarios utiliza todo este tipo de criterios, pero te está garantizando que la obra va. Por eso digo que hay que utilizar con cierta mesura. Es verdad que tanto las últimas posiciones de la Unión Europea y la misma directiva añade que habría que permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes. Bien, esto es una realidad y que las juntas consultivas nuestras pues están hablando de contratación pública responsable.
la que impulsa o fomenta el contrato público con una mayor responsabilidad ética, social o medioambiental. Tenemos la contratación estratégica, la contratación socialmente responsable y la contratación verde, que también está definida como adquirir aquellos productos que tienen un menor impacto medioambiental durante el ciclo de vida. Es decir, tenemos una tipología de contrataciones que al final hay que reconducirlas todas a la vinculación con el objeto del contrato, que no es una tarea fácil. Partiendo de que esta corriente no tiene una adhesión unánime, no es un apoyo unánime el que hay a esta filosofía. Si leéis, lógicamente, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el informe del anteproyecto de ley de contrato, ahí cuestiona esta... Oiga, dice literalmente que la contratación pública no es el instrumento correcto para el cumplimiento de los objetivos sociales comunes. Que utilice usted otras técnicas. Esto es discutible y es lógico que la Comisión Nacional de la Competencia adopte este posicionamiento, pero que veamos que hay dos posturas y que hay que conciliar. De un lado, intentar conseguir otras finalidades, pero de otro también no distorsionar la competencia a través de la introducción de estas cláusulas. Y todas estas condiciones pueden introducirse de diversas maneras en la contratación pública. Se puede introducir en el objeto del contrato, en la definición del objeto, pero fundamentalmente el instrumento es en los pliegos, es a la hora de elaborar los pliegos donde podemos utilizar esta herramienta. Partiendo de que reglamentar esto es difícil porque es el operador que hace el pliego el que tiene que acreditar que el criterio está en conexión con el objeto del contrato, con lo cual no puede establecer unos criterios, un reglamento de criterios. ¿Qué hicimos en el Ayuntamiento de Sevilla? Pues adoptar un acuerdo de la Junta de Gobierno local, que hoy tiene las competencias en materia de contratación, de abril del 2016, las directrices sobre contratación pública responsable. Y ahí se hizo un catálogo de criterios medioambientales. Entonces, cada servicio, cada órgano tramitador, tiene que justificar en el expediente qué criterios va a utilizar, por qué y por qué no utiliza los demás. Una simple memoria, tienes una herramienta ahí y tú dices, bueno, pues cojo esta, como si fuera, ¿recordáis los talleres antiguos de mecánicos? Tenían las llaves inglesas allí y demás, pues vas y dices, esta es la que me sirve y esta es la que me es útil. Y este es lo más que hemos podido llegar, aunque hay grupos políticos que dicen que no estamos haciendo nada, bueno, y otros que estamos muy avanzados. Es un catálogo de herramientas. También es posible introducirlo en las especificaciones técnicas, las etiquetas. El tema de las etiquetas es más complicado, está en el 127 de la ley, y sobre todo en los criterios de adjudicación. Los criterios de adjudicación, ahora hemos abandonado, esta mañana me refería a este tema, la legislación de crisis, hemos abandonado la situación de crisis donde la adjudicación pública únicamente miraba el precio, lógicamente, es decir, voy a mirar a conseguir la oferta más barata, y ahora vamos a sustituir este criterio determinante del precio por la relación calidad-precio. No solo el precio, no solo el coste económico como un elemento determinante. De modo que la adjudicación ya no solo se va a mirar por criterios económicos, sino también por criterios cualitativos, y aquí es donde está la novedad, que podrán ser medioambientales o sociales. Siempre, insisto, que guarden conexión con el objeto de contrato. Igual que habla la directiva, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato. ¿Cuál es esta vinculación? Hay un criterio que utiliza el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en un dictamen de 22 de julio del 16, que considera que hay vinculación con el objeto del contrato cuando resulta que del criterio deriva una mejor prestación del servicio ofertado. Si este criterio, al introducirlo, obtengo un mejor servicio,
esto tiene conexión. Esto estaba en el proyecto de ley. El proyecto de ley hablaba que se entiende que hay conexión con el objeto del contrato cuando aporte un valor al objeto, uso o finalidad del contrato. Cuando el criterio aporte. Esto el Consejo de Estado advirtió en su informe que podía haber criterios en la directiva que no aportaban más valor al contrato, pero que guardaban conexión con el objeto del contrato. Entonces podía entrar una cierta contradicción la norma española con la directiva y se suprimió. Se ha suprimido y se deja los criterios de mejora. Tan complicado es esto que tenemos el caso, y con ello voy ya casi terminando, el caso de Madrid, donde el Tribunal de Recursos Contractuales de Madrid pues dice que incorporar la obligación del empresario de pagar el convenio colectivo estatal es un criterio porque mejora la prestación, y en cambio el Tribunal Central de Recursos Contractuales, un mes después, o 4 meses después, dice que las condiciones retributivas de los empleados no guardan ninguna conexión con el objeto del contrato. Es decir, en 5 meses, en la misma comunidad autónoma, el mismo criterio, para uno guarda conexión con el objeto del contrato, para otros no. Hombre, alguna conexión guarda en los contratos de gran necesidad de recursos humanos, que la gente cobre más, yo creo que ejecutará mejor la prestación. Vamos, algo, aunque a algunos le pague lo que le pague, no, pero bueno, esto ya es otro problema de que habría que seleccionar mejor los recursos humanos. Pero se supone, ya digo, aquí no, en cambio en la ley se introduce como uno de los criterios a tener en cuenta, cuando guarde conexión con el objeto del contrato, la mejora de las condiciones laborales y sociales. O sea, que está como uno de los criterios que establece la ley en ese elenco, la mejora de las condiciones laborales y sociales está ahí. Ahora, habrá que probar en cada contrato en qué medida esa mejora. Por ejemplo, los planes de conciliación de la vida familiar, pues hay tribunales, aquí la casuística es tal que hay supuestos en el que se dice que sí, que guarda conexión, y otros que no. Los planes de igualdad, los planes de formación o capacitación, pues hay tribunales cuando el contrato requiere una capacitación, pues sí, y en otros casos no. Por lo tanto, dejo apuntado que aquí nos encontramos con otro campo de debate, de apertura, que hay que ser, pienso, como aplicadores de la norma, cautelosos, sin miedo, habrá que innovar algo, pero que los experimentos en materia de eficiencia en el gasto público hay que tomarlo con relativa cautela porque, insisto, el fin principal de la contratación es proveer a la Administración de obras, de servicios y de suministros. Si con eso, además, se puede satisfacer otras necesidades, estupendo, somos magníficos, pero no perder de vista cuál es el objetivo principal. Termino con 3 matices. La ley establece unos criterios de aplicación de los criterios, valga la redundancia. Si hay un único criterio, debe vincularse con los costes, no exclusivamente con el precio, sino con los costes, bien con los costes o con la rentabilidad, en el término del cálculo del ciclo de vida del 148, pero si hay un único criterio, no puede ser un criterio de evaluación. Si hay pluralidad de criterios, uno, al menos, tiene que estar vinculado con el coste. Si hay uno, es del coste. Si hay varios, uno de ellos tiene que estar vinculado con el coste. Y si hay varios, mantenemos el criterio que teníamos. Si superan en la puntuación los criterios de evaluación frente a los de aplicación automática, hay que recurrir al comité de expertos, y si no lo superan, estos criterios los evalúa la mesa de contratación o el servicio en función que haya mesa o no.
lo cual hace cuestionar mucho más la mesa de contratación de las entidades locales, en la que se permite todavía la presencia de miembros de la corporación hasta en 1/3, que es un poco una contradicción que sea un órgano técnico especializado para valorar ofertas y estén hasta 1/3 miembros de la corporación. Que hay ayuntamientos que puedo garantizar en Leganés o en Móstoles, que hay 20 y tantos en la mesa de contratación, porque hay 5 partidos, todos quieren estar, y además todos quieren estar con la representación del pleno. Entonces en la mesa de contratación hay un plenito, y para llegar al tercio ahora pues meten 20 más. Entonces aquello es de loco. El argumento para meter a los concejales en las mesas, que para los pequeños municipios, dicen que como no pueden tener, los pequeños municipios no tienen técnicos cualificados, pues digo, pues si no tienen técnicos cualificados y ponen a los concejales, ya lo hemos arreglado, ya hemos acabado de arreglar el invento, ¿no? Ven, lo han mantenido la ley en 1/3. Y habrá que, es importante, primero, fijar la puntuación de los criterios que son susceptibles de evaluación y después los automáticos, para no saber ya cuál es la puntuación de los automáticos y después evaluar los demás. Los criterios de desempate o están en los pliegos en función del discapacitado, de comercio justo, de empresas de inserción, de igualdad de oportunidades, y si no están en los pliegos, pues el desempate se produce por el mayor porcentaje de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Segundo lugar, menos contratos temporales. En tercer lugar, más mujeres empleadas. Estos son los criterios. Y si nos encontramos una salvaje empresa que nada más que tiene hombres empleados, todos en contratos temporales, ni un discapacitado y todos viviendo en la abundancia sin exclusión social, pues recurriremos entonces al sorteo como criterio de desempate en caso de igualdad. Y con esto dejo ya el tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Luis, otra vez. Vamos a darle la palabra ahora sí a José Luis Nores, que seguro que nos va a ilustrar en gran medida sobre esto. Gracias, Jesús. Yo había prometido hoy con Luis que por distribuir las materias hablaría fundamentalmente del tema de las ofertas anormalmente bajas, pero me voy a permitir añadir 2 comentarios a los que decía Luis en materia de los criterios de adjudicación. Vamos a ver, efectivamente comentaba Luis, el principio de eficiencia de gestión de los fondos públicos nos tiene que hacer ver o pensar que herramienta de contratación estratégica, es decir, incorporar políticas de otra índole, sociales, medioambientales o de innovación o de fomento de las pymes a través de la contratación pública, tiene un coste. Esto no es gratis. Cuando la Comisión Nacional del Mercado y Competencia dice que no le parece adecuado, lo que viene a decir es porque esto es un coste que van a trasladar las empresas a las administraciones. Igual que cuando en el Parlamento de Andalucía o en el estatal se aprueba una norma o se presenta un proyecto de ley de cualquier ámbito de medida social y lleva una memoria económica, aquí al Gobierno en la ley de contratos se le ha olvidado meter cuál es la memoria económica. Es una memoria económica que van a pagar las empresas y lo van a repercutir en los precios de licitación a las empresas. Ahí está la memoria económica. Al final, la Administración verá ese tipo de políticas incrementado en el precio. No hay otra alternativa, porque si queremos pensar que las empresas lo van a asumir a su margen de beneficio, esas políticas sociales y medioambientales, pues seríamos unos ilusos. Eso está claro, ¿no? Por eso digo que aquí esta memoria económica de lo que tiene de coste social, medioambiental, de innovación y pyme, creo que al Gobierno se le olvidó meterla en la tramitación parlamentaria. Está camuflada, digamos, ¿no? En eso, efectivamente, coincido con Luis. Del tema de los criterios, aparte de lo que aquí señalaba, sí quiero llamar la atención sobre una cosa, y es la absoluta dispersión de ponderación, valoración que pueden existir en función de los procedimientos y los tipos de contratos. O sea, el tema se ha hecho muy complejo, basta decir que evidentemente los contratos menores no existen, en el abierto la regla general es que los criterios sometidos a juicio de valor tengan una ponderación inferior,
pero ahora veremos que depende del tipo de contrato, del objeto, si son sociales, de prestaciones de carácter intelectual y demás. La excepción, por tanto, en el abierto es al contrario, que el de los juicios sometidos a juicio de valor sea superior al 50, en el restringido son los mismos que el abierto, pero en el simplificado volvemos a que los mediante fórmulas tienen una ponderación mayor del 75 y juicio de valor inferior al 25. Y en el supersimplificado solo mediante aplicación de fórmula. Es decir, que tenemos que tener especial cuidado que en función del procedimiento que vayamos a utilizar, la ponderación de los criterios sometidos a juicio de valor y los valorados mediante fórmula puede ser radicalmente distinto. A esto hay que añadirle, si consigo... A esto, no me diga reiniciar, vaya. En relación al tipo de contrato. Ya el propio artículo 145, en el apartado 3, establece que los contratos de servicio que tengan por objeto de prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, y ahí me paro un momento, porque esto es una de las cosas curiosas que tiene la norma en esta redacción tan aberrante que tiene a lo largo de todo el texto. Fijaos que dice prestaciones de carácter intelectual como servicios de ingeniería y arquitectura. El resto no debemos serlo de carácter intelectual, ni los abogados, ni ningún otro. Si miran ustedes la tramitación parlamentaria, esto está porque esto es una enmienda que se coló en el Senado directamente de Tecniveria. Exactamente el texto viene de Tecniveria y lo metió en una enmienda del Grupo de Ciudadanos en el Senado y coló así, que queda un tanto extraño, porque parece que solo los servicios intelectuales son los de ingeniería y arquitectura. Pero salvado esa anécdota, dice, y en los contratos de prestaciones de carácter social no podrán ser... El precio no podrá ser el único factor determinante, es decir, tenemos que abrir. Pero curiosamente, más abajo nos dice nuevamente que los contratos que tengan como objeto los servicios de naturaleza intelectual y los que están en el anejo 4, los criterios vinculados a la calidad tendrán que ser preponderantes, es decir, al menos del 51%. La curiosidad está en que lo que dice el 145.3 y lo que dice el 4 más abajo no coinciden exactamente. Si nos miran con atención, el anejo 4 engloba otro tipo de contratos que no están arriba. Es decir, los que están arriba lo deja indeterminado, dice que no podrá ser el precio el único, y en cambio los del anejo 4 y los de carácter intelectual dice que tiene que ser el 51%. Eso como mera anécdota. Y pasando ya al tema de las ofertas anormalmente bajas. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, y lo ha comentado antes también Luis, en los últimos años hemos conocido y hemos sido conscientes de que ha existido unos procesos de licitación y una situación en el mercado de la contratación pública realmente atípica. Atípica en el sentido que nos hemos visto enfrentados a una situación de ofertas anormalmente bajas, muy llamativas. Y de hecho, si miran con curiosidad las resoluciones del Tribunal Administrativo, tanto el central como el andaluz, verán que las discusiones y los recursos basados en el asunto de las ofertas anormalmente bajas han crecido exponencialmente. Y no digo que sean mayoritarias, pero es un asunto que da mucha controversia jurídica en los tribunales de recursos contractuales. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Bueno, pues yo creo que lo que ha pasado se mezcla una situación de crisis, obviamente, de un entorno social, económico, político, administrativo, de crisis que ha provocado una reacción tanto por parte de las administraciones como por parte de las propias empresas licitadoras. ¿Cuál es la visión, al menos personal, que tengo de lo que ha ocurrido desde el lado de las administraciones? Bueno, pues ha habido una sobreponderación del factor precio como criterio de valoración, evidentemente, y quizá una incorrecta
gestión sobre los criterios de ofertas temerarias no se le ha prestado suficiente atención en los pliegos a este asunto. Porque normalmente el criterio de las ofertas anormalmente bajas viene quizá también por una falta de atención o incorrecta ponderación de lo que son los criterios de solvencia y los criterios de adjudicación, porque aquí van unidos. Los criterios de solvencia, vinculados sobre todo al tema económico, afectan muy directamente después a la situación de ofertas anormalmente bajas. La realidad es que ante esa situación las administraciones han reaccionado de una forma que creo que ha llevado a situaciones anómalas, y es pensar que la reducción presupuestaria y todas las constricciones presupuestarias que han tenido las administraciones se podían resolver yendo a la oferta más baja a rajatabla, admitiendo las justificaciones de temeridad a toda costa, con una visión que yo entiendo cortoplacista y que ha llevado a que multitud de contratos en muchas administraciones se hayan visto abocados a la paralización o a la resolución. Por poner un ejemplo muy llamativo y de grandes infraestructuras, es, por ejemplo, el caso de la DIF. El caso de la DIF, ustedes miran las licitaciones de la DIF entre el año 2010 y el año 2013-14 y no les exagero si el 40-50% de las ofertas de los contratos se adjudicaron a ofertas que estaban en presunción de temeridad. Si ustedes ven los contratos que han sido paralizados o resueltos por el ADIF, pues prácticamente gran parte de esos que fueron adjudicados están a día de hoy están resueltos, o están paralizados o están en los tribunales. Para que se hagan una idea, el ADIF en las cuentas del 2016 al menos tenía más de 400 millones de euros provisionados por reclamaciones en contratos que estaban paralizados en vía judicial. Y venían de problemas de una mala, no digo de la administración, a licitadores y administración, de confluencia en una oferta que de verdad fuera razonable y viable económicamente. Por parte de los licitadores está el 50% del problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los licitadores? Los licitadores venían de una época de la década de los 2000, básicamente, donde una época de bonanza económica, con una inversión en capacidad productiva muy intensa, que cuando llega la crisis se encuentran con una sobrecapacidad brutal. Eso, tanto en un ambiente de empresa, de microeconomía, como en macroeconomía a nivel de país, la única salida que tiene es una reducción de precio brutal para mantener el nivel de ventas y de ingreso por caja. ¿Qué significa eso? Pues que las empresas acudían a los procesos de licitación simplemente porque el precio unitario de su coste variable, del coste unitario variable de producción, se lo cubrieran. Con eso le bastaba, es decir, aunque fuera inferior a su coste de producción, con que se le cubriera el coste variable le interesaba ir a una licitación, porque tenía una capacidad ociosa. Eso provocaba una vorágine de bajas temerarias que a su vez se veía incentivada por el hecho de que las administraciones aceptaban la justificación de las bajas temerarias, lo cual acrecentaba la situación. Esa ha sido la situación que nos encontrábamos hasta ahora. ¿Qué aporta la nueva ley? La nueva ley aporta, bueno, entre otras cosas, el cambio de denominación. Las ofertas, hasta ahora se habla de ofertas con valores anormales o desproporcionados, y ahora pasa a denominarse ofertas anormalmente bajas. Los más antiguos que hicimos EGB seguimos hablando de ofertas temerarias. O sea, de todos los que hablen de temerarias es que tenemos más de 45 o 50 años. El concepto de temeraria desapareció en el año 2007 y yo creo que la mayoría lo seguimos utilizando, aunque ya el actual es el de ofertas anormalmente bajas. La norma en materia de ofertas anormalmente bajas no presenta grandes novedades. Y no presenta grandes novedades porque realmente ya desde las directivas, no hay ninguna directiva ni norma comunitaria en materia de contratación que establezca exactamente de una forma objetiva qué se entiende por una oferta anormalmente baja. Y por tanto, tampoco define en qué parámetros nos encontramos en una oferta anormalmente baja. Eso la legislación comunitaria lo deja en manos de los legisladores nacionales. La norma, el actual artículo 152 trata de, el 149, el 152 del anterior, perdón, trata de clarificar y desarrollar con cierto mayor detalle la regulación. Y yo, en mi opinión, creo que hierra clarísimamente. Y hierra porque lo hace con una redacción realmente barroca, redundante, cuando no contradictoria. Esto, que es casi común a todo el texto de la norma, el que la haya leído con atención, el que hay discordancias de referencias o incluso de género y número dentro de un artículo, en el caso de este artículo es realmente llamativo.
Hay redacciones, pongo por curiosidad un ejemplo, cuando dice, por ejemplo, una redacción extraña que dice, salvo que los pliegos establecieren otra cosa, cuando el único criterio de adjudicación sea el precio en defecto de la previsión de aquellos, o, por ejemplo, repite frases como cuando dice el licitador, cuando esté incompletado, se fundamenta en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico y jurídico. Y en 2 apartados más adelante dice, se rechazarán las ofertas que estén basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica y jurídica. Es una redacción realmente confusa en cuanto a esto. Yo, como digo, cuando en una norma se utilizan tantos adjetivos, mal empezamos. O sea, una norma que utiliza plena, inadecuada, justificadamente, incompleta, bajo claridad, con claridad, significa que deja muchos conceptos ambiguos. Mete muchos adjetivos, significa que no se concreta. Y eso es lo que ocurre en la norma. ¿Cuáles son los criterios que establece básicamente la ley con respecto a las ofertas anormalmente bajas? Ahí sí hay algún cambio. Si el único criterio de valoración es el precio, lo que nos dice la norma es que se seguirán los criterios del artículo 85 del Reglamento General, que ya conocemos, o sea, en esto no ha habido cambio. Si hay una pluralidad de criterios, la norma establece que se estará al pliego. Yo aquí creo que sí hay una novedad. Yo deduzco de la redacción de la norma que es obligación del pliego, cuando hay pluralidad de criterios, el establecer los criterios de ofertas anormalmente bajas. Hasta ahora, los criterios de los tribunales administrativos de recursos contractuales venían estableciendo que cuando el pliego no decía nada y había pluralidad de criterios, significaba que no se aplicaban bajas temerarias. De la redacción que dice la norma, lo hace imperativo que los pliegos tienen que establecer criterios de bajas temerarias. Me hace pensar si un pliego que no estableciera, con pluralidad de criterios, no estableciera criterios de bajas temerarias, pudiera ser impugnable o no. Ya digo que hasta ahora se venía entendiendo que no aplicaban bajas temerarias, pero yo de la redacción quiero deducir que es imperativo que el pliego lo diga, en relación a, como digo, los criterios cuando hay una pluralidad. Aquí se reproduce también otro problema, que era con relación al artículo 85. El artículo 85 del reglamento, como saben, ha sido muy controvertido, y particularmente su apartado tercero. El apartado tercero era aquel que decía, en todo caso, se entenderán ofertas anormalmente bajas o temerarias, creo que decía el reglamento, las que tengan un 25% de baja del presupuesto de licitación. Claro, esto ha habido incluso sentencias y resoluciones de tarcas e informes de Junta Consultiva que han considerado que ese artículo del reglamento estaba derogado tácitamente por la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007. En cambio, otros han dicho que no. Y aquí se plantea el problema de si la definición de un parámetro de anormalidad de la oferta basado en el presupuesto de licitación es lícito o no. Aquí hay de todo. Tribunales y juntas consultivas que han opinado favorablemente y otras que opinan negativamente. El Tribunal Andaluz, en concreto, lleva 2 años opinando favorablemente, diciendo, siguiendo también a algún informe de la Abogacía de Estado, que el establecimiento de un parámetro de anormalidad en un porcentaje sobre el presupuesto de licitación no incumple la norma, en tanto en cuanto no supondría una restricción a la libre competencia si dicho umbral se corresponde con el precio normal del mercado. Si hay alguien que me pueda explicar lo que quiere decir eso, porque yo no he conseguido entenderlo. Y le voy a explicar por qué creo y disiento absolutamente de esto. Lo que está diciendo es que si yo pongo un parámetro de que el 20% de baja sobre el presupuesto de acción se considera normal y me dice que eso no restringe la competencia si ese precio se está ajustando al mercado, significa que yo, Administración, estoy diciendo que el precio de mercado puede estar por un 20% por debajo del puesto de licitación, cuando le recuerdo que el 87 del texto refundido, 102 ahora, te dice que para establecer el presupuesto de licitación las Administraciones velarán que se ajuste al precio de mercado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es precio de mercado? ¿El de licitación o el que digo que el parámetro de un 25% sigue siendo de mercado? Yo, sinceramente, sigo pensando que las ofertas anormalmente
baja y los parámetros de referencia deben estar basados en la media de las ofertas de los licitadores en tanto en cuanto representan el mercado, no el que yo defino a priori que es el mercado, contradiciendo mi propio presupuesto de licitación. Pero ya digo que el Tribunal, por ejemplo, de Andalucía, y María José, con la que discrepo constructivamente muy a menudo y buena amiga, ¿no?, que quede por adelantado, yo no comparto ese criterio y no es solo suyo. Cuando haya una pluralidad de criterios, estábamos diciendo que se estará lo establecido en los pliegos y si no, la discusión, como decía, es o no hay aplicación de baja o es que el pliego tiene que decirlo expresamente, ¿de acuerdo? La otra novedad, bueno, no es novedad, pero sí vamos a ver que tiene alguna particularidad, es que existe obligación de dar trámite de audiencia. Evidentemente, se tiene que dar la posibilidad de que el licitador justifique la viabilidad de su oferta y, por tanto, haya una valoración razonada sobre la misma. ¿De acuerdo? Aquí vienen algunos problemas. El artículo dice, por ejemplo, no siendo justificables, a efectos de rechazar la oferta, dice, no siendo justificables precios por debajo de mercado o, recalco lo de o, que incumplan lo establecido en el artículo 201. El artículo 201 es el de las condiciones laborales, que habló antes Luis y ahora lo trataremos. Cuando dice o, a mí me llama la atención, o sea, que hay precios por debajo de mercado y otra cosa es incumplir el artículo 201. ¿Por qué lo digo? Porque cuando la sorpresa que viene ahora, digo sorpresa por las implicaciones que conlleva, es cuando dice que en todo caso los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. ¿Por qué digo que esto es realmente llamativo? Hasta ahora, como ustedes sabrán, los tribunales de recursos contractuales, y ligado a lo que comentaba Luis, que no estaban incorporados los criterios sociales dentro de como condiciones de ejecución, la tendencia generalizada era sostener que las condiciones laborales, incluso por debajo del convenio, no eran un problema de contratación pública y, por tanto, el Tribunal de Administración no tenía por qué entrar a analizar si las condiciones laborales del contratista con sus empleados estaban sometidas a convenio, eran ajenas al mundo de la contratación. Ahora, como hemos visto, se ha convertido en una herramienta para otras políticas y ahora sí hay que meterse, ¿de acuerdo? Esa es la novedad. Bueno, hasta, por ejemplo, la resolución, la 207 del 17 del propio Tribunal de Andalucía, en octubre del 17 todavía sostenía ese criterio. La Administración no puede entrar a discutir sobre las condiciones laborales. Cuando ahora nos dice que serán rechazadas las ofertas que incluyan el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, se plantea un serio problema. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 24, da prioridad a los convenios colectivos de empresas sobre los sectoriales. Entonces, tenemos un verdadero problema. Empresas que, cumpliendo estrictamente la legalidad laboral, teniendo un convenio de empresa, se vean excluidas, porque no solo lo dice a efectos de bajas anormalmente bajas, lo dice también a efectos de criterio, de condiciones especiales de ejecución, se vean obligadas a acreditar que cumplen un convenio que no es el suyo y al que la propia ley lo posterga en prioridad respecto al suyo de empresa. Yo creo que eso dará lugar a algún procedimiento a muy alto nivel judicial y llegaremos al Constitucional, porque es realmente que dos normas, una norma de derecho público de mismo rango, suponga la postergación invalidando lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, resulta realmente llamativo. Además, por otra razón, si se fijan, dice el incumplimiento del convenio colectivo de sectorial. ¿Qué significa incumplir un convenio colectivo? Si mi convenio de empresa tiene salarios por debajo, pero tiene menos jornada de hora, ¿estoy incumpliendo? ¿Es mejor o peor el convenio? Si tiene más días libres o, al contrario, tengo más salario, cuando dice incumplimiento se refiere solo al tema cuantitativo salarial. ¿Qué se considera un convenio mejor o peor? Porque realmente el incumplimiento del convenio sectorial
Lo incumplo por jornada, lo incumplo por salario, lo incumplo por días libres, lo puedo incumplir por multitud. Mi convenio de empresa puede tener unos salarios muy por encima, pero por tener menos días de vacaciones estoy incumpliendo el convenio sectorial. Yo creo que eso también dará lugar a un verdadero problema. Y ya por terminar, una cuestión importante en materia de bajas anormalmente, o sea, de ofertas anormalmente bajas, y que es precisamente la problemática que después se ve en los tribunales de recursos contractuales y en la vía contenciosa. Es el problema de la justificación y la motivación del rechazo o aceptación. Existe una tendencia normalmente a ser particularmente parco desde las administraciones a la hora de analizar la justificación de las ofertas. Y es un riesgo evidente que se está corriendo, porque aquí no nos encontramos realmente ante un concepto de discrecionalidad técnica, sino lo que se trata es que tiene que estar motivado objetivamente el por qué se rechaza o acepta una justificación de la temeridad. No es simplemente una valoración de discrecionalidad. Sí es cierto que los tribunales están aceptando plenamente que la aceptación de una justificación de oferta temeraria requiere de menor motivación y análisis, porque basta casi la adhesión a los argumentos que da el licitador, que cuando precisamente se está rechazando una oferta por ser anormalmente baja. Ahí sí requiere de una motivación exhaustiva que puede ser objeto de análisis en vía administrativa y en vía judicial. Por tanto, tengamos que ser particularmente cuidadosos en esa materia para evitar informes que prácticamente, sin mayor justificación, rechazan una justificación de temeridad, porque si ven ustedes la jurisprudencia reciente, prácticamente todos los recursos que adolecen de esa, en las justificaciones adolecen de esa motivación, están siendo estimados. Bueno, yo lo dejo aquí para poder dar lugar a quizá a un turno de preguntas y disculpando también a Alejandro el que le haya pisado parte de su tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Verán ustedes que no exageraba nada en cuanto al conocimiento del ponente sobre legislación contractual. Tengo que decirles que yo esto, como lo sé, no me llama tanto la atención, pero cuando lo veo a él manejar legislación laboral, cuando lo veo manejar, es un artista de los números. Yo no sé, yo creo que es una vocación frustrada de... Fíjense que empezó haciendo un comentario de gran calado de economía, ¿no? La verdad que un verdadero placer y un privilegio tenerte. Vamos a volver a darle la palabra a Alejandro, que con claridad seguro que nos ilustrará en su estilo. Vamos a hacer, si os parece, una cosa muy breve y damos palabra al público, ¿no? Muy bien, muchas gracias, José Luis. Ahora se oye, ¿no? Sí. El problema realmente no lo tenemos, o bueno, no lo tenéis los que empezasteis en la EGB. Realmente los problemas los tenemos los que empezamos bastante antes de la EGB. Yo no solo me quedé en las bajas temerarias, yo les he hablado y me he permitido el lujo, y creo que nos han asustado, de hablarles del concurso, de la subasta, de la adjudicación directa, porque al final son cosas que creo que tenemos que seguir utilizando y son conceptos que todos entendemos. Yo, dado la hora que es, voy a ser muy breve. Creo que lo que yo les voy a contar se los he podido facilitar por escrito, y creo que han tenido la posibilidad, aquel que haya tenido curiosidad, de acceder a mi intervención. No así en la intervención anterior, porque no me ha sido posible, pero de todas formas intentaré, si mañana lo pudiese acabar, mandarlo al IAP para que lo pudiesen tener. Con lo cual, pues no me voy a ceñir ni mucho menos a lo que tenía aquí preparado, ya lo tienen ahí. No voy a hacer tantas referencias a los informes de los órganos de control externo como he hecho en mi intervención anterior, pero sí quiero contar, o analizar algunas cuestiones que creo que pueden ser novedosas con la reforma de la ley. Desde el punto de vista del control de lo que realizamos los órganos de control externo, generalmente distinguimos, por un lado, la determinación de los criterios, en segundo lugar, la ponderación de los criterios y, en tercer lugar, la valoración. Cuando analizamos la determinación de los criterios, exigimos una serie de requisitos. El primero de ellos es que los criterios sean lo más precisos posibles y no se aceptan o no debemos aceptar fórmulas genéricas y no concretas. Es decir,
cuestionamos cuando se dice la calidad de la propuesta arquitectónica le vamos a dar 30 puntos, a la adecuación al entorno le vamos a dar 10 puntos. Eso el órgano de control va a señalarles de que no, de que la determinación de ese criterio tiene que ser una determinación mucho más precisa y no vale utilizar esas fórmulas ambiguas. En segundo lugar, insistimos en que los criterios tienen que estar en los pliegos de cláusulas, nunca en los pliegos de prescripciones técnicas. Hay veces, muchas veces, que los criterios no los encontramos en los pliegos de prescripciones técnicas. Mire usted, la ley dice claramente que tienen que estar en los pliegos de cláusulas administrativas. En tercer lugar, y esto es una de las novedades que se han introducido, tradicionalmente todos teníamos asumido, por lo menos desde el año 2007, 2008, que la experiencia no podía ser un criterio de adjudicación. La experiencia era un criterio como mucho de solvencia. Como mucho de solvencia porque también puede plantear en muchas ocasiones que si exigimos más criterios de los que de verdad necesitamos para el objeto del contrato, al final estemos reduciendo la competencia. No simplemente es en el criterio de adjudicación, sino en el criterio de solvencia. Pero en el criterio de adjudicación, como digo, desde el año 2007 hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice, mire usted, la experiencia no puede ser un criterio de adjudicación. ¿Qué ocurre? Que posteriormente ha habido otra sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2015, donde sí admite como criterio de adjudicación la experiencia de los equipos de trabajo que van a desarrollar el objeto del contrato. Con lo cual, esta recepción de la sentencia del Tribunal de Justicia Europea se ha recogido ahora mismo en la legislación y el artículo 145 de la ley admite como criterio de adjudicación la organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución. Con lo cual, ahora tendremos que distinguir la experiencia de la empresa, la experiencia general, que nunca podremos admitirla como criterio de adjudicación, y la experiencia de aquel personal que va a desarrollar su trabajo para cumplir el objeto del contrato, que sí podremos valorarla como criterio de adjudicación. A su vez, tienen que seguir teniendo en cuenta que la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en su artículo 45, prohíbe expresamente otorgar ventajas directas o indirectas a las empresas que hayan contratado previamente con la Administración. Con lo cual nunca podrá ser una experiencia con la propia Administración, porque está vedado por la Ley de Emprendedores. Siempre tendrá que ser experiencia, pero no experiencia en contratar con la propia Administración. Esto creo que es una de las novedades que son importantes que se deben tener en cuenta. Por otro lado, otra de las cuestiones sobre las que se incide es la no admisión de cláusulas discriminatorias por razón de territorialidad. No vale incluir como criterios de adjudicación tener oficinas en la provincia, tener delegación en el municipio, contratar a personas del municipio, etcétera, etcétera. La ponderación de los criterios creo que no plantea mayores problemas, los criterios tienen que estar ponderados y desde el primer momento los licitadores tienen que conocer cuál es la ponderación, cuál es la importancia de cada uno de los criterios. Y si no se pueden ponderar, habrá que ponerlos por orden de importancia. Lo pone la ley con claridad y creo que eso no plantea tampoco mayores problemas. Y en cuanto a la valoración de los criterios, la tercera pata de la mesa sobre la que yo estoy sosteniéndome en este momento es la valoración de los criterios. ¿Cómo se valoran los criterios? ¿Quién valora los criterios? Los criterios los valora el órgano de contratación, la mesa de contratación o el comité de expertos. El órgano de contratación, como yo les decía, no va a valorarlos. Será esa unidad auxiliar, ese órgano gestor, quien sea, que es quien realmente va a tener que hacer la valoración y dárselos al órgano de contratación para que sea el que adjudique finalmente el contrato. En el caso de la mesa de contratación hay una serie de peculiaridades y una serie de características que se incorporan al margen de las que hacía referencia Luis para las corporaciones locales, donde se sigue permitiendo la intervención de los políticos o de los concejales. En este caso, la regla general es que no pueden formar parte de la mesa ni emitir informes de valoración los cargos públicos representativos ni el personal eventual. Tampoco pueden formar parte de la mesa los funcionarios interinos, salvo que no tengamos otra posibilidad y así se justifique en el expediente. Y tampoco pueden formar parte de la mesa el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato.
Esto hace referencia a lo que hablábamos al principio. Esta es la unidad proponente del contrato. Es quien elabora la memoria inicial, quien hace los pliegos de los pliegos de prescripciones técnicas, que es el servicio o la unidad que propone que se realice ese contrato. Ahora, según establece la ley, las personas que han redactado la documentación técnica del contrato, es decir, quienes elaboraron los pliegos de prescripciones técnicas, ya no pueden formar parte de la mesa. Parece que es algo que está claro, y así se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en un informe que es el informe 3/2018. Como anécdota, simplemente antes de acabar, estos informes los usamos todos, pero no tienen ninguna fecha. Si se van por casualidad y los miran, no sabemos cuáles son las fechas que tienen. Es el informe 3, el 41, el 42. Y en la página web vienen todos depositados en la misma fecha, el 3 de marzo. Los utilizamos, pero la verdad es que parece un poco chocante. Pero bueno, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, a una solicitud de la Tesorería de la Seguridad Social, dice, mire usted, la persona que redactó la documentación técnica está claro que no puede formar parte de la mesa. La Tesorería de la Seguridad Social le pregunta, ¿y puede ser asesor de la mesa? Porque cabe la posibilidad que a la mesa asistan asesores técnicos especializados que no tengan voto, pero también formen parte de la mesa. Y la Junta Consultiva le contesta, tampoco puede formar parte como asesor de la mesa. La tercera posibilidad, ¿cuál es? Bueno, sabemos que la mesa se puede asistir, se puede ayudar o coadyuvar para sus funciones en comisiones técnicas, en informes técnicos o simplemente informes que se soliciten a los especialistas. ¿Cabe la posibilidad que aquel que redactó el pliego de prescripciones técnicas, que no puede estar en la mesa y que no puede tampoco ser asesor de la mesa, realice el informe técnico que le va a servir a la mesa para resolver? Y ahora, sorprendentemente, la Junta Consultiva de Contratación del Estado dice que sí, interpretando literalmente la norma. Y si leemos la norma otra vez, puede que tenga hasta razón, porque si la norma no la he perdido, que estaba por aquí, dice, no podrán formar parte de la mesa ni emitir informes de valoración los cargos públicos ni el personal eventual. Y al final dice, tampoco podrán formar parte de la mesa el personal que haya participado. Aquí no hace referencia a emitir informes. Y entonces dice, mire usted, los cargos electos no pueden hacer informes, lo cual, pues menos mal que los cargos electos y el personal eventual no pueden hacer los informes, pero resulta que el que ha preparado el pliego de prescripciones técnicas, sí. Yo, sinceramente, esa interpretación no la comparto. Evidentemente, si no puede formar parte de la mesa, ni si no puede ser asesor ni técnico de la mesa, lo que no debía hacer es el informe técnico que al final le va a utilizar o le va a servir a la mesa para valorar su trabajo. Y yo sobre los comités de expertos, bueno, tampoco quisiera extenderme mucho. En los informes que hace la Cámara de Cuentas, evidentemente se diferencia y se distingue perfectamente las funciones que tiene que hacer la mesa y las funciones de los comités de expertos, porque hay veces, y hemos detectado determinados supuestos, en los que se entremezclan o encruzan sus competencias y sus funciones, y creo que hay que dejarlo bastante claro. Más rápido creo que no ha podido ser, para que si alguien tiene intención a esta hora y no están agotados, pues puedan decir algo. Bueno, ha pedido la palabra a Luis, que yo creo que es obligado que se la demos porque quiere hacer una pequeña matización. No, en relación con la mesa, lo que decía, claro, la interpretación esta sorprende, pero vamos a pensar en 9.000 ayuntamientos. Si tienes que tener 3 técnicos en la mesa, 2 técnicos que hagan pliego y 2 que no tengan nada que ver para hacer los informes de valoración, es que no tiene gente suficiente. Eso por un lado. Y por otro, que en las mesas cuando habla en la mesa de los ayuntamientos de los funcionarios, tienen la misma redacción que en la general. Los interinos, los pobres, salvo que no haya un funcionario capacitado. Pero en cambio, cuando habla del personal laboral, no dice qué tipo de personal laboral. Si fijo, indefinido o contratado. Cosa que se dice para el comité de expertos. El comité de expertos local tendrá que estar formado por personal laboral fijo, que es curioso, y la mesa no. Lo cual me parece una barbaridad que a un funcionario interino que lleva en contratación 20 años pueda que no esté en la mesa y yo contrate a uno en una ETT 2 horas
que va a aparecer la mesa de contratación en los partidos de balonmano, eso que entra, tira el penalti y se va otra vez, ¿no? Pues entra, venga, 2 horas, contrato para esta mesa. Es una barbaridad. O sea, lo de las mesas en las entidades locales ha quedado francamente mal regulado. ¿Alguien quiere decir algo? Aquí? Yo creo que vamos a darle la palabra. Hola, ¿qué hay? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, algunas cosas, ¿no? Por hacer un pequeño resumen, para irnos todos, a lo mejor yo digo ya todo y ya está, ¿no? Esto no sé cómo va. Sí, ahora. Bueno, respecto a lo que decía José Luis en caso de ofertas anormales, de que se considera, bueno, el incumplimiento del convenio colectivo del sector, que es el que nosotros hemos puesto en la Junta también en la guía de cláusulas sociales medioambientales. Hombre, yo interpreto así en la pluma que sería el tema salariales, ¿no? Principio, ¿no? Bueno, igual que cuando habla del contenido de los pliegos, la ley refuerza y dice que deberán indicar que tiene que cumplir las normas salariales del convenio del sector, ¿no? Ya lo dice cuando habla del contenido del pliego, ¿no? O sea, sí, bueno, puede ser una interpretación, que sería todo discutible, se puede... Yo, si me permite, Julio, una cosa. La norma literalmente dice el incumplimiento, no dice de qué medida. Yo entiendo de dónde viene esta norma, sobre todo en los contratos y en los sectores vinculados a servicios, limpieza, seguridad, mantenimiento, todo este tipo de sectores. Todos somos conscientes de que había empresas que practicaban un dumping social tremendo, con unos precios fuera de convenio. Pero claro, ahí se está metiendo en el mismo saco a ese tipo de empresas, a empresas sanas que tienen unos convenios de empresas muy respetables y que en cambio no se les da ahora el amparo legal de esa prioridad que tienen frente al convenio sectorial. Y después hay otra cosa, recordemos que también están legalmente previsto y establecido las cláusulas de descuelgue. Y si de una cláusula de descuelgue del convenio sectorial en una empresa particular, con acuerdo entre comité de empresa, ¿qué significa? ¿Que tampoco nos hemos cargado las cláusulas de descuelgue en un convenio, en situaciones de empresas de crisis? Se trata de proteger. Bueno, aquí lo que dice que es lo mínimo el convenio del sector. Dice el incumplimiento del convenio sector. El incumplimiento del convenio sector. Entiendo que puede ser de salario porque... Sí, parece, la lógica parece de salario. El pliego también dice que tiene que decir que cumpla el convenio del sector en materia salarial y lo tenemos que decir expresamente. No, yo comparto contigo, Julio, que se entiende que es salario. Yo donde pongo el foco no es tanto en eso, sino lo pongo el foco en el hecho de que una norma de contratación diga una cosa, claro. El Estatuto de los Trabajadores dice que tiene prioridad el convenio de empresa y la negociación sindical y colectiva establece las cláusulas de descuelgue. Y entonces se hace primar a uno frente a los otros cuando están en un mismo rango legal, ¿no? Bueno, nosotros como somos de contratación vamos a aplicar la ley de contrato y ya está. En los cargos públicos representativos están diciendo, bueno, los concejales ahora ya no irán a las mesas o sí. Es que la interpretación de cargos públicos representativos decía, pues ya los directores, pero parece que no, que pueden en la disposición adicional tercera. La vuestra es la de nuestra, no, en los otros no. En nuestro caso está diciendo que los directores... En nuestro caso se han quitado todo. Es la disposición adicional tercera. Vale. Después, respecto a los procedimientos abiertos simplificados, ahora estamos haciendo, vamos, ya hemos acabado casi los pliegos, ¿no? La declaración responsable, no solo una, que habrá varias, a lo mejor, bueno, porque nosotros tenemos temas de efectos de incompatibilidades, altos cargos, etcétera, 2 o 3 declaraciones responsables, eso que va aparte, en que sobre, es que lo hemos estado haciendo, entonces decimos, bueno, lo ponemos en el sobre de juicio de valor. Cuando hay juicio de valor hay 2 sobres, porque vamos a abrirlo antes, a ver si cumple los requisitos, entonces los que lo cumplen lo admitimos y ya vamos viendo el sobre de juicio de valor y el de fórmulas, ¿no? Entonces, bueno, tampoco estamos ahora pensando que ¿por qué no va a haber 3 sobres tampoco dice que no puede haber otro sobre. Un primer sobre que esté a la declaración responsable, donde se vea si está bien, si se le da su Susana o no, y después el sobre de juicio de valor y el sobre del otro.
Lo que pasa es que he visto por ahí compañeras mías, por ejemplo, alguna vocal de la Junta Consultiva de Aragón, que entiende que la directiva permite que se pueda, digamos, valorar a las empresas sin ver los requisitos de admisión, y que entonces habría que poner la declaración en el sobre número 3 de criterios mediante fórmula. Entonces yo, desde luego, yo no lo veo y no lo vamos a hacer así, entre otras cosas porque hay algunas obras que tenemos 60 empresas y no vamos a estar haciendo el informe no sé cuánto, y a lo mejor hay 10 que no cumplen, ¿no? No tiene sentido. Entonces, bueno, eso era un poco para ver qué opináis también del tema este. Gracias. Yo comparto el criterio en el simplificado. El problema es en el super simplificado. En ese no vas a tener más remedio, que ahí se plantea un problema cuando se dice que en el mismo acto que es la apertura, es el requerimiento de documentación, se analiza el sobre y, claro, no tiene en cuenta que efectivamente puede haber subsanaciones, puede haber temeridad. O sea, la ley simplifica hasta tal punto. Nosotros en los pliegos eso estamos poniendo que en todo vamos a poner subsanaciones. Claro. Porque la ley no dicen, cuando hablan de 150 de la mejor oferta, no te dicen ni que hay que pedirle las obligaciones tributarias ni nada. Ni que, o sea, dice lo único es el 3% del precio, no sé qué. Pero ahí, si presentan mal la documentación, nosotros vamos a poner subsanación. Bueno, si es anormal y si hay criterios de ofertas anormales, igualmente tendrás que pedirle justificación. Claro, eso está clarísimo. No, lo que decía es que en ese caso, en el simplificado, sí te lleva a que tiene que ser todo en el mismo sobre, obviamente, ¿no? En ese sí. Yo creo que, queridos hermanos, que nos hemos ganado todos el derecho al descanso. Vayan ustedes en paz.